colegiado del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. El día de hoy nos engalana con su presencia el arquitecto Javier Flores Ardiles, y que va a disertar una conferencia que se llama, un webinar que se llama Planificar y Diseño de Ciclovías Urbanas. El arquitecto Javier Flores es arquitecto planificador con especialidad en movilidad urbana sostenible, experiencia en formulación de planes movilidad urbana sostenible, planes de movilidad empresarial, planes de ciclovía, planes de movilidad para personas con movilidad reducida, entre otros. Experiencia en el desarrollo de perfiles SNIP, expedientes técnicos de proyectos orientados a promover la movilidad sostenible. El arquitecto el día de hoy nos va a dar una conferencia y nos va a engalanar con sus conocimientos para esta conferencia que es Planificación y Diseño de Ciclovías Urbanas. Los dejo con el arquitecto Flores. Después de su exposición va a haber una ronda de preguntas que luego yo las voy a moderar para hacerle llegar a nuestro querido arquitecto Javier Flores. Adelante, arquitecto, y el público es suyo, arquitecto. Muchas gracias, César. Realmente agradecer la oportunidad que me brindan para poder compartir un poco las experiencias que tengo de esta trayectoria profesional que vengo desarrollando en el campo de la movilidad no motorizada. Hace más de 17 años que tuve la oportunidad de entrar a este mundo. Realmente como planificador, como arquitecto, nunca tuve la oportunidad de que en las aulas universitarias me enseñen todo lo que es un mundo desconocido de la movilidad sostenible y de lo que es la movilidad en bicicleta. Hoy en día ya existe una corriente para que esto sea parte de la estructura de la ciudad, parte de la estructura de la movilidad. O sea, más aún con la pandemia se ha agilizado y se ha agudizado la necesidad de que las ciudades tengan que tener un planeamiento conceptualizando el tema de movilidad sostenible, donde la bicicleta juega un rol importante, ¿no? Bueno, sin más detalles, vamos a tener tiempo para conversar al final, pero voy a poder compartir con ustedes todo lo que estamos conversando y la experiencia que yo tengo también, de tal manera que podamos conocer el tema, ¿no? A ver, podemos ver acá. ¿Qué está pasando acá? Ya, perfecto, ¿se ve todo? Ya. Bueno, este tema de la movilidad realmente es un tema global, hay que entenderlo que no solamente es un capricho de querer poner una ciclovía, promover el uso de la bicicleta, ¿no? El tema de la movilidad sostenible ya viene de estos objetivos de desarrollo sostenible, es una visión global a donde se quiere orientar todos estos temas de ciudad y donde hay que venir trabajando y hay que tener claro que está inmerso dentro de una política mundial. Es necesario entender de que estos cambios se tienen que dar en diferentes conceptos y en diferentes enfoques, ¿no? Se habla mucho de lo que es el transporte, es un círculo vicioso, donde tenemos al transportista, tenemos las autoridades que ven el transporte, tenemos la infraestructura y no se llega a salir de este círculo vicioso. La creación de la Autoridad de Transporte Urbano, de alguna manera, es una luz en el horizonte, donde sí empieza a tener acciones coherentes y realmente va mostrando una lógica de lo que es una planificación de la movilidad sostenible como autoridad única. Sin embargo, todavía esto es un círculo vicioso y sin más allá de que no tengamos acciones claras, podría convertirse en una espiral que cada vez nos vamos hundiendo, ¿no? Y para que tengan una idea, el JICA, que es la Cooperación Japonesa, en el 2004, elaboró el plan de transporte
y en ese momento la velocidad promedio de viaje en Lima era de 17 kilómetros por hora. Y proyectó que para el año 2025 la velocidad promedio de viaje iba a ser de 7 kilómetros por hora. Y eso implica que hay una gran diferencia siempre y cuando no se hagan acciones. Entonces, son pocos las acciones que se han hecho, el metropolitano, el tren, los corredores complementarios, y lo que es más complicado es la gestión de todos estos elementos que juegan en el tema de movilidad y transporte. Entonces, podemos hundirnos cada vez más o podemos cambiar. Ahora, definitivamente, hay un punto de quiebre que tiene que haber. Ahora, ¿en cuánto tiempo se va a generar ese punto de quiebre? No sabemos, depende que esta gestión sea ágil, eficiente. Entonces, lo que nosotros buscamos es de que estos puntos de quiebre se generen en el menor tiempo posible y podamos cambiar estos conceptos de movilidad, tengamos una mejor calidad de vida a partir de una movilidad sostenible. Nosotros, ¿qué cosa buscamos? Tenemos claro que es un planeamiento de la movilidad donde el peatón es primero, el ciclista, el transporte público masivo, el transporte de carga y el transporte particular. Para eso necesitamos tener claro dentro del planeamiento todo lo que debería ser la red para caminar, la red de transporte público, la red de bicicletas y una red de vehículos particulares. Hoy en día acá lo que tenemos es un plato de tallarines donde no sabemos, no está priorizado básicamente todos los sistemas de movilidad y los sistemas de transporte, salvo lo que tenemos con claros ejemplos que son eficientes, el tren eléctrico que es eficiente, el metropolitano eficiente, los corredores que van camino a una eficiencia, pero mientras no tengamos claro todo esto va a ser un plato de tallarines. Un ejemplo claro son ciudades europeas donde ya han empezado a trabajar con criterios interesantes. Por decir, Finlandia en Helsinki tuvieron una visión clara y una política sostenible en la movilidad desde el año 73 y empezaron a identificar qué problemas tenían. Y un gran problema es básicamente la gestión de la movilidad, la gestión del tránsito. No es construir más infraestructura, sino gestionar esa infraestructura. Un ejemplo claro, por decir, acá vemos, ¿no? En el año 73, ¿cuál es la cantidad de vías que tenían más o menos velocidades entre 50 y 60 kilómetros por hora? Y eso lo asociamos a la cantidad de accidentalidad que había y encontramos que era altísimo la accidentalidad y la fatalidad con respecto a la velocidad. Empezaron a aplicar estas políticas de zonas 30, bajar la velocidad, identificar y priorizar las vías, y en el año 87 empezaron con un plan que los resultados de accidentalidad y fatalidad empezaron a bajar. En el año 92 ya identificaron zonas donde podía haber vías o zonas de 30 kilómetros por hora, vías de 40 kilómetros por hora, y el resultado era alentador con respecto a la fatalidad y a la accidentalidad. En el 2004, más ambicioso el plan y ya los resultados eran mucho más optimistas. En el 2019 ya fue un plan de toda la ciudad, donde la política está orientada básicamente a este tipo de zonas 30 y la fatalidad y la accidentalidad han bajado considerablemente. ¿Qué tenemos nosotros acá para hacer un diseño de ciclovía? Básicamente tenemos que tener todo lo que es una segregación física o una segregación limitada con conos nada más o una convivencia con los sistemas de transporte motorizado. Y esto tiene que ver un vínculo directamente con lo que es la accidentalidad. Aunque parezca duro este gráfico, pero digamos, un accidente a 20 kilómetros por hora, simplemente vas a tener un vendaje. Un accidente entre 30 y 40 kilómetros vas a tener necesidad de muletas. Un accidente entre 40 y 50 kilómetros vas a necesitar silla de ruedas. Y un accidente en más de 50, 60, 90 kilómetros van a ser consecuencias fatales. Entonces, es necesario tener claro estos conceptos porque un planeamiento, una planificación de la ciudad donde tenemos que ver la movilidad está vinculada a estos conceptos. ¿Qué tenemos para diseñar y para planificar nosotros? Tenemos muy poco, realmente falta normativa. Tenemos esta guía de implementación de sistemas de transporte sostenible no motorizado,
que ha salido a partir de lo que Promovilidad va implementando ciclovías a nivel nacional. En Lima tenemos este manual de criterios de diseño de infraestructura cicloinclusiva, aprobado por una resolución de gerencia. Entonces necesitamos generar un marco normativo para que se planifiquen las ciudades. Hay un manual de ciclistas, esto es básicamente para el funcionamiento, pero necesitamos generar todo un marco normativo que ya la ley de la bicicleta, la 3936, sí exige que se tenga que trabajar. Tenemos el Reglamento Nacional de Edificaciones que no toca estos temas de ciclovías. Hay una norma, la CE 030, que actualiza el Reglamento Nacional de Edificaciones, pero en mi opinión es un saludo a la bandera, porque no exige que se tenga que incluir el diseño de ciclovías, es optativo, es facultativo, entonces no existe. Existe un manual de carreteras de diseño geométrico que no contempla el diseño de ciclovías. Existe este manual de dispositivos de control de tránsito automotores que incluye algunos conceptos de ciclovías y necesitamos un manual de diseño de vías urbanas. Esto es importante considerar. Este manual de diseño de vías urbanas tiene que contemplar un capítulo de lo que es transporte masivo, un capítulo de lo que sería ciclovías. Ahí el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tengo entendido que está trabajando, pero necesitamos que esto sea más rápido para que podamos planificar las ciudades con estos criterios. Dentro de la norma, como les comentaba, tenemos esta norma C030, obras especiales y complementarias, pero que está dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones, es un saludo a la bandera, no se utiliza. El Decreto Supremo 022 promueve todo lo que es la movilidad sostenible, los planes de movilidad sostenible. El Decreto 027 que crea el programa Promovilidad. A partir de la pandemia tiene más vigencia, más impulso este programa, está construyendo ciclovías a nivel nacional. La ley que promueve el uso de la bicicleta como transporte sostenible. El Decreto Supremo 012, que es el reglamento de la Ley 3936, que especifica ya cómo se va a implementar la ley, y justamente dentro de este manual dice que se tienen que hacer los manuales que estamos hablando, ¿no? El manual de diseño de vías urbanas. Bueno, tenemos la Ley 27181, Ley General de Transporte, y la Ley 39000, la creación de la ATU. ¿Cómo tenemos que manejar estos conceptos? Yo pongo esta imagen que me gusta mucho compartirla con ustedes, porque para planificar necesitamos saber y conocer datos, indicadores. El aviador, tenemos la imagen arriba, Lima, en época de invierno, a la derecha está Londres. Los aviadores aterrizan en estas ciudades con total seguridad. ¿Y cómo lo hacen? Si el panorama no se ve, simplemente con la lectura de los indicadores. Tienen el tablero de control, saben la altitud, la velocidad, los vientos, el nivel de neblina, el radar, y con eso nos hacen llegar a buen puerto. Lo mismo sucede en la planificación, en la gestión de la movilidad. Si no conocemos indicadores, si no conocemos datos, definitivamente vamos a ir en tinieblas. Y eso pasa en Lima. O sea, los datos que tenemos de movilidad son del año 2004. La cooperación japonesa, el JICA, hizo un estudio en 35.000 hogares. El 2012 fue actualizado por el JICA con 12.000 hogares, más o menos, 12.000 encuestas. Y después del 2012 no tenemos información actualizada sobre la movilidad en Lima. Se está trabajando esto, pero todavía no tenemos resultados. La ATU tiene una plataforma digital a partir de información de Big Data, es una información global, que sí nos da números gruesos de viajes, pero no nos dice qué tipos de viajes hay, si son en bicicleta, a pie, en bus, en auto particular. Entonces necesitamos tener indicadores que nos digan a dónde vamos, qué tenemos que hacer para planificar la ciudad. Entonces, cuando he trabajado proyectos de movilidad no motorizada, este es el plano de La Molina, por decir, tuvimos que construir información. Y a partir de la construcción de información, saber los viajes origen-destino y los modos de transporte, ¿no? Entonces, con esta información sí podíamos planificar y hacer
una red de ciclovías, saber cómo se movilizaba. Entonces, esto es importante trabajar. El estudio del Banco Mundial, del cual también participé, fui parte del equipo del Banco Mundial para hacer este plan de ciclovías para todo Lima, que el año pasado fue entregado a la municipalidad, tiene un criterio, tiene una lógica interesante, porque habla de los viajes cortos. ¿Y qué es un viaje corto? Un viaje corto es básicamente un viaje menor a 7 kilómetros o menor a 30 minutos. Entonces, nosotros identificamos un alto potencial de viajes cortos en Lima que podrían moverse en un modo sostenible como la bicicleta. Para que tengan una idea, en el mundo hay ciudades como Copenhague, Ámsterdam, que tienen 30% de su movilidad es en bicicleta. Y ojo que estamos hablando que son ciudades que tienen climas extremos, condiciones adversas. Y sin embargo, en Lima tenemos condiciones muy favorables. Es una ciudad mayormente plana, es una ciudad que no tiene climas extremos y hay una gran cantidad de viajes cortos. Se estima que el 30% de los viajes podrían migrar a usar la bicicleta. Eso implica que nos podríamos posicionar como una ciudad líder en el tema de movilidad en bicicleta. Los indicadores lo demuestran, o sea, hay un altísimo porcentaje de viajes de entre 1 a 5 minutos, 6 a 10 minutos, y al final viajes menores a 30 minutos, estamos hablando de que cerca de, por encima del 60-70% tenemos. Entonces, hay un gran potencial que podemos migrar a usar el uso de la bicicleta. Según el Observatorio Lima Cómo Vamos, que es información que ratifica el cuadro anterior, justamente muestra, ¿no? Viajes menores a 15 minutos, alrededor de 20 viajes, 20% en Lima, 20% en Callao. Entre 16 y 30 minutos tenemos 22% en Lima y 22% casi en el Callao. Sumados estamos hablando de que el 41% de viajes son viajes cortos. Ahora, mucha gente camina, entonces más o menos se estima que 12% camina. Entonces, estamos hablando de que el 30% está utilizando un modo como el colectivo, la mototaxi. Subimos al bus muchas veces y pagamos una china por 7 cuadras, por 10 cuadras. Entonces, creo que el viaje potencial para usar la bicicleta está evidenciado en los números, en los indicadores. Y obviamente con la pandemia se puede visibilizar, ¿no? Antes de la pandemia se estimaba que los viajes en bicicleta eran del 1.5%. Hoy en día estamos hablando de entre 3 y 4%, ¿no? Un ejemplo interesante que tuve es el haber trabajado en la Municipalidad de San Isidro, donde sí se empezó a trabajar con indicadores y se empezó a ver qué estaba pasando, ¿no? Hicimos el plan de movilidad, el plan de ciclovías, y hay una lógica en este tema de planificación y de interpretar los números, ¿no? La concentración empresarial genera concentración laboral, concentración de bienes y servicios, y por ende concentración de viajes. ¿Qué pasa en Lima? En Lima tenemos 4 distritos que concentran la mayor cantidad de empresas. La Victoria, por el fenómeno Gamarra, Lima Cercado, por el fenómeno Mesa Redonda, y es un centro político, administrativo, Miraflores, porque es un centro turístico y comercial, y San Isidro, que es el principal centro empresarial y financiero de Lima. Entonces, al concentrar empresas, estos 4 distritos generan concentración, masa laboral y viajes. Entonces, en torno a estos 4 distritos se mueve la movilidad en Lima y empezamos a ver qué pasa en San Isidro, ¿no? ¿Cuál fue la estrategia para trabajar que trabajamos en San Isidro para promover la movilidad sostenible? Empezamos a ver todos estos viajes cortos que se generaban dentro de San Isidro. Origen San Isidro, destino San Isidro. Todos aquellos viajes que tenían origen San Isidro y destino un distrito vecino. Hay 7 distritos vecinos: Miraflores, La Victoria, San Borja, Surquillo, Magdalena, Lince. Entonces, ¿cuántos viajes de San Isidro tenían como destino un distrito colindante? Y por otro lado, ¿cuántos viajes de los distritos colindantes llegaban a San Isidro? Entonces, sobre ese universo empezamos a encontrar de que hay un potencial de viajes cortos que podíamos generar una política y una estrategia de movilidad en bicicleta.
Al margen que tenemos otros viajes que son viajes de paso. Entonces, los datos que teníamos hasta ese momento eran 800.000 viajes diarios, 300.000 viajes eran de paso, 137.000 viajes eran de vecinos residentes y 387.000 de gente que viene a trabajar a San Isidro, ¿no? Entonces, había que identificar cuáles son esos viajes cortos y logramos identificar con esta lógica, encontrando que más de 170.000 viajes eran cortos, que ese es el potencial que podían utilizar un modo sostenible como la bicicleta, ¿no? Los datos de Lima, básicamente los tenemos de Lima Cómo Vamos. Es un observatorio que todos los años nos saca cierta estadística y podemos encontrar, ¿no? El bus más o menos se mueve en 30%. Justo lo que les decía, caminata 12%, en auto particular 11%, que es los que generan la mayor congestión de auto. Mototaxi 4.5% en la zona periférica, el metro 3%, el metropolitano 3%. Si yo les dije que hoy en día con la pandemia el ciclismo ha crecido y está entre el 3 y 4%, entonces estamos viendo de que toda la cantidad del metro y del metropolitano que vemos en viaje, esa misma cantidad se está moviendo ahorita en bicicleta. En combi, más o menos hay más del 20%, los corredores complementarios 1.7%, motocicleta 1.5% y está creciendo. Es lamentable decir, pero la motocicleta sí es una amenaza para la ciudad. Auto colectivo 2%, taxi 1%. Y la bicicleta, como les dije, estaba en 1.1% antes de la pandemia. Hoy en día estamos hablando de 3 o 4%, ¿no? La gestión de la infraestructura es importante hablar. ¿Qué pasa con el espacio público? Donde vamos a planificar, donde vamos a trabajar. Este espacio público, si comparamos qué espacio público tenemos en Perú, en Lima específicamente, con respecto a otras ciudades del mundo, vamos a empezar a analizar, por decir, Nueva York, Toronto, Barcelona, son ciudades que tienen un espacio público por encima del 30% de su área urbanizada. Y eso quiere decir que tienen bastante espacio para poder planificar y poder tener un sistema de transporte masivo, un sistema de ciclovías, un sistema de buses internamente, y obviamente es fácil planificar. ¿Qué pasa en las ciudades que tienen entre 30 y 20%? Es más escaso el espacio, pero les permite planificar todos estos modos de transporte. Dentro de eso está Londres, Ámsterdam, Melbourne, Bruselas, Sydney, Helsinki, Copenhague. Pero, ¿dónde está Lima? Lima está, o sea, ¿cuál es el espacio público que tiene Lima con respecto a todo el área urbanizada? Y encontramos que Lima tiene el 16% nada más del área urbanizada, es espacio público. Entonces, este 16% definitivamente es escaso, es exquisito, y tenemos que cuidarlo y tener políticas claras de movilidad sostenible para que este 16% sea efectivo, sea eficiente y pueda priorizar el transporte público masivo, priorizar el transporte en bicicleta y después, muy detrás, el transporte particular. ¿Cuál es lo que nosotros básicamente proponemos que debería tener un plan de ciclovías, ¿no? Básicamente una planificación, un diseño y dimensionamiento de las calles, el trabajo de campo y hacer un trabajo de promoción. Es muy general, ¿no? La guía que tiene el Ministerio de Transportes toma algunos conceptos que ya están en otros manuales y en otras guías para ver los criterios de diseño de una ciclovía. Por decir, te dice que tiene que ser una ciclovía que tenga estos conceptos, ¿no? Que te cubra, que busque atención a la comunidad, que sea atractiva, que sea predecible de alguna manera, ¿no? Entonces, hay criterios ya establecidos que se tienen que analizar específicamente para ver la planificación de una ciclovía y cuál es la estrategia que deberíamos de tomar en el caso de Lima. Estos son parte del manual de ciclovías del Ministerio de Transportes que ha sido utilizado para Promovilidad. Pero hay otros manuales a nivel internacional donde hay otros criterios interesantes sobre la predictibilidad de la vía, la seguridad, todos esos
criterios son interesantes a tomar en cuenta en lo que es una planificación de las ciclovías, ¿no? La guía que del ministerio, que básicamente te muestran estos pasos, ¿no? Te identifica cuáles son las vías de conexión externa y cuáles son las barreras urbanas. En el caso de Lima, por decir, las barreras urbanas es el río Rímac, es la avenida Javier Prado, otra barrera urbana es la avenida Circunvalación, la Panamericana. O sea, el ciclista tiene esas barreras urbanas para poder superarlas. Entonces, si nosotros pensamos en que cómo Lima se tiene que planificar con una visión no motorizada, se tiene que identificar esas barreras urbanas. El proyecto del Banco Mundial ha identificado 1.380 kilómetros de ciclovías que debería tener Lima. Y dentro de esos 1.380 kilómetros sí considera estas barreras urbanas y se tienen que superar estas barreras urbanas con infraestructura destinada para que el ciclista tenga continuidad. Porque hoy en día, en la zona central, estamos hablando de alrededor de entre 12 y 15 distritos que tienen ciertas condiciones de seguridad, que es lo principal, seguridad ciudadana, que podían ayudar a que crezca el transporte no motorizado. Pero irse a zonas periféricas, tenemos que complementar esta infraestructura con seguridad ciudadana y superar estas barreras urbanas, ¿no? Se tiene que analizar el origen-destino de los viajes, como les mostré en el trabajo de la Molina, se había trabajado esto origen-destino. Se tiene que trabajar este análisis de movilidad, básicamente qué información ya tenemos, planes de desarrollo urbano, planes de movilidad existente, planes de transporte, cuáles son las redes de transporte que funcionan, las tendencias de los viajes, ¿no? O sea, hay una tendencia hacia dónde va creciendo la ciudad y hacia dónde se va incrementando los viajes, y a partir de eso empezar a hacer unos trazos de qué vías podían atender estas ciclovías y obviamente empezar a hacer las conexiones, el diseño de las ciclovías. Entonces, más adelante vamos a ver cómo el manual del ministerio ayuda a que se pueda planificar y diseñar las ciclovías, ¿no? Estos son los parámetros que establece el ancho mínimo, el ancho recomendado para una ciclovía unidireccional, una ciclovía bidireccional, los ciclocarriles. Tenemos un software de libre acceso, que es el Street Mix. Este Street Mix es fácil usarlo, lo pueden descargar en su máquina, en su computador, y empiezan a diseñar la ciclovía con estas secciones viales. Estas secciones viales que están en el manual, ustedes las pueden diseñar con el Street Mix. Y hay una diversidad de secciones viales que se pueden implementar y se pueden ir dibujando de manera didáctica utilizando esta herramienta que es el Street Mix. Por ejemplo, acá tenemos una vía que originalmente era de 3 carriles, se puede destinar un carril para el transporte no motorizado. Tenemos vías de doble sentido, de 2 carriles por sentido, y se puede destinar un carril para el transporte no motorizado. El Street Mix nos da la posibilidad del dimensionamiento de cada uno, de la vereda, de la berma, de la ciclovía, de los carriles. También da la posibilidad de utilizar diferentes elementos como parqueaderos de bicicletas, como postes, como rampas, como también maceteros. Es interesante trabajar con el Street Mix. Te da la posibilidad de jugar para también carriles destinarlo a transporte público, ciclistas en doble sentido. Todo esto se trabaja con el Street Mix y es un software de libre acceso. Acá, como les mostraba, tiene paraderos para peatón, para las personas que pueden acceder al transporte masivo. Entonces te muestra cómo podría ser una sección vial que incluye la ciclovía. Esta es una sección vial con ciclovía bidireccional. Esta es una sección con ciclovía unidireccional adosado a la berma central. Hay casos, anteriormente les mostré uno que tenía ciclovía lateral. Acá está adosado a la berma central. Hay que ver cuándo se pone adosado a la berma central y cuándo se pone adosado en las laterales, ¿no? Son criterios de diseño y de planeamiento.
Estas son vías que también se pueden destinar un carril en uno de los sentidos para el transporte no motorizado, y la guía te dice ya algún dimensionamiento recomendado, ¿no? O sea, por decir, para lo que es ciclovías unidireccionales 250, acá te dice, para una ciclovía unidireccional mínimo 160, unas ciclovías unidireccionales que podían tener 160 cada ciclovía, y te habla de los carriles vehiculares, porque eso es necesario. ¿Hasta cuánto se puede ajustar el carril vehicular? Al no tener nosotros un manual de diseño de vías urbanas, lo que utilizamos, lo que utilizan los ingenieros viales o los ingenieros de transporte es el manual de carreteras. Y un carril en carretera se habla de que mínimo 350. Entonces, cuando nosotros un carril de 350 lo metemos dentro de la ciudad, lo que estamos generando es de que damos la posibilidad de que el vehículo motorizado pueda correr. A mayor ancho de carril vehicular, mayor velocidad de los conductores. Entonces, tenemos que tener un manual de diseño de vías urbanas que nos restrinja a determinado dimensionamiento las vías para que no haya un control de la velocidad, para que haya un control de la velocidad. Hay elementos de segregación, algunos móviles, otros fijos y otros permanentes que se pueden utilizar como conos, vallas, jerseys, dependiendo del diseño del tipo de ciclovía que puedes hacer, ¿no? Y algo importante que lo vamos a ver más adelante es el urbanismo táctico, ¿no? Entonces, a través del urbanismo táctico puedes utilizar algunos recursos para diseñar las ciclovías, ¿no? A nivel de señalización horizontal, también el manual te dice cuál es la señalización horizontal a contemplar, pero necesitamos que esto sea norma, porque hoy en día un distrito la pinta la ciclovía de color verde, el otro de color azul, el otro de color rojo. Entonces no hay una uniformidad, no hay un lenguaje vial universal. Por eso es importante la normativa que debe salir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que las ciclovías sean homogéneas, no solamente en Lima y en los distritos, sino en todo el Perú. Porque mientras no tengamos eso, los alcaldes son libres de pintarla de color azul, celeste, verde, amarillo, del color de su partido, del color que les parece, porque no hay una norma que exija qué color tiene que ser las ciclovías. Hay información que cada vez más las vemos en la ciudad, cada vez más va apareciendo, se visibiliza más a la bicicleta, entonces, pero tenemos que tener este lenguaje vial, uniformidad, homogeneidad de los criterios de diseño y de lo que es la señalización. La señalización vertical también existe, la que está normada. En ese aspecto sí hay mayor uniformidad, o sea, los municipios han empezado a utilizar la señalética vertical. Sin embargo, se ven algunos casos particulares donde ponen señalética diseñada particularmente para un distrito, ¿no? Entonces ahí hay que trabajar en temas de señalización horizontal y vertical que sea homogénea para tener un lenguaje vial homogéneo. Esta es la señalética vertical también dentro de las normas, te habla de señales reglamentarias, preventivas e informativas, ¿no? Igual la ciclovía tiene ese tipo, esa lógica. Bueno, vamos avanzando y para terminar, es importante, como les decía, el tema de los indicadores, ¿no? Este es un ejemplo que trabajó el Banco Mundial para demostrar qué tan eficiente era el uso de la bicicleta con respecto a otros modos de transporte. Por decir, tenemos un ejemplo de una sección vial de 3 carriles de ida y 3 carriles de vuelta, con un estacionamiento. Un ejemplo claro podría ser la avenida Canadá, donde prácticamente teníamos 4 carriles de ida y 4 de vuelta con estacionamiento, entonces habían 3. Por cada carril hay más o menos un estimado de 1.500 personas por hora. Si a esto lo rediseñamos, donde se pone ciclovías segregadas, transporte público, vamos a tener mayor eficiencia de movilidad de las personas en transporte público, en aspecto de ciclovías y seguridad para los peatones. Entonces, si eso lo trasladamos a indicadores básicamente de contaminación y a indicadores
de ocupación del espacio público con respecto a un espacio público ocupado con vehículos motorizados o un espacio público ocupado con ciclovías, con vegetación, con área verde, encontramos una clara diferenciación de cuál es la política de desarrollo urbano que queremos, la política de movilidad que queremos. Un ejemplo, por decir, no sé si se acuerdan, en Miraflores, la avenida Larco. La avenida Larco no tenía ciclovía, tenían estacionamientos. Esos estacionamientos fueron retirados para ampliar las veredas e incluir la ciclovía. Hoy en día, con la pandemia y con lo importante que es ese eje, la ciclovía ya quedó saturada, hasta peligrosa. Entonces, ahí tenemos un umbral y considero debería de cambiar la ciclovía de la avenida Larco y solamente convertirse en una ciclovía unidireccional. Ya no debería ser bidireccional. Son ejemplos claros de que podemos justificar y demostrar de manera cuantitativa cuando una ciclovía debe tener ciertas características con respecto a otras ciclovías, ¿no? El proyecto del Banco Mundial, que ha sido presentado a la Municipalidad de Lima el año pasado, tiene una metodología que acá les presento básicamente, estructura las ciclovías propuestas, estos 1.380 kilómetros, en 4 tipos de ciclovías, tomando en cuenta los niveles de estrés de los usuarios de la ciclovía, de las bicicletas. Ejemplo, ¿no? Por ejemplo, las ciclovías de nivel de estrés 1 es una ciclovía o es un usuario que necesita toda la seguridad del caso y necesita que esté segregada la ciclovía, que esté señalizada. Entonces, con la finalidad de que tú puedas salir con tus hijos, con la seguridad de que no te va a pasar un accidente. Entonces, ese tipo de vías y ese tipo de ciclovías tienen que ser identificadas para que formen parte de la red. El nivel de estrés 2, lo que buscamos es de que esta ciclovía sí sea segregada con respecto al transporte motorizado y tengas completamente la seguridad de que no vas a tener conflicto con el transporte vehicular. El nivel de estrés 3, ya hay ciclistas que conviven con el transporte motorizado, es, por decir, un ciclista que se mueve por la avenida Petituar, por la avenida Arenales, como que los vemos. Yo muchas veces he ido por esas ciclovías, por esas vías, porque necesito trasladarme. A veces la avenida Arequipa también está saturada. Entonces, ya ese es otro nivel de ciclistas. Y un nivel de ciclista de estrés 4, ya es cuando un ciclista pues, puede prácticamente meterse a avenidas tan importantes como Javier Prado. No estamos hablando del Sanjón, ¿eh? Porque ahí está prohibido. Pero la avenida La Marina, que antes no había ciclovía en algún tramo. Entonces, esta tipología y esta metodología que utiliza el Banco Mundial para identificar las tipologías y los tipos de usuarios es interesante porque te muestra el abanico de posibilidades que tú puedes tener para implementar una estrategia de bicicleta basado en la gestión de la infraestructura, basado en la movilidad de la infraestructura, destinarla a usuarios vulnerables, donde hay un alto potencial. Bueno, tenemos para terminar los planes de movilidad urbana. En el Decreto Supremo 022 exige de que tiene que haber planes de movilidad urbana. Los municipios tienen que hacer los planes de movilidad urbana. Son pocos los que han hecho, pero ya hay una tendencia a que esto tiene que hacerse cada vez más, ¿no? ¿Qué contiene un plan de movilidad urbana? Esta es una propuesta. Básicamente un marco normativo, un análisis de los sistemas, análisis de los viajes origen-destino, proponer una red peatonal, una red de transporte público, una red no motorizada y una red de vehículos particulares. También el tema de logística urbana es parte de la movilidad y la gestión de la movilidad, ¿no? Este tema de gestión es importantísimo porque muchas veces tenemos planes que no se implementan o tenemos planes que no están aterrizados, entonces no pueden ser gestionados. Entonces creo que es importante manejar la gestión de los proyectos, la gestión de los planes, ¿no? El Banco Mundial diseña para Lima una estrategia, básicamente, donde tiene una visión que la bicicleta es importante para el desarrollo de Lima y bajo 3 enfoques. Una ciclovías de bajo estrés,
promueve de que las ciclovías tienen que tener una intermodalidad entre bicicleta y transporte público y lo que es equidad y género, ¿no? Las estrategias básicamente tienen que buscar unas líneas de acción. Estas líneas de acción, una de ellas está definida para lo que es la bicicleta. Hay otras estrategias que se implementaron en San Isidro, como es el urbanismo táctico. En San Isidro se implementó en la zona financiera, esta zona de urbanismo táctico. Hay proyectos que se han ido implementando progresivamente, entonces ahí estamos, se ha avanzado, pero con esta pandemia se ha trabajado mucho más. Estos son ejemplos que se trabajaron, que se hicieron en 3D sobre y bueno, ni qué decir las experiencias internacionales, ¿no? Donde estos problemas los vivieron en la década del 60, el siglo pasado, y hoy en día ya tienen una visión clara de lo que es la movilidad sostenible, el espacio público, ¿no? En el 80 tenían ciudades con calles destinadas a los vehículos, hoy en día estas calles están destinadas a las personas y al transporte peatonal, al transporte de bicicleta, ¿no? Una evolución básicamente donde la bicicleta ha tomado un rol importante, ¿no? El concepto de macromanzanas para zonas consolidadas, ¿no? Estos son ejemplos de urbanismo táctico. Bueno, y la idea es de que después de todo esto también se haga un taller con todos los asistentes al curso, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias, César. Hola, hola. Sí, sí, ahí estamos, ahí estamos. Bueno, quiero agradecer al arquitecto Javier Flores por su brillante disertación, obviamente en el tema de las ciclovías. Creo que recién el Perú está entrando a ese nivel de competencia de desarrollo, ¿no? Y que de alguna manera todavía habrían ahí muchas cosas que decir. No sé si ahorita el público va teniendo algunas preguntas con respecto a la conferencia del arquitecto Flores. Pero yo sí tengo alguna curiosidad, arquitecto. Por eso yo manejo bicicleta también, ¿no? En el momento que tengo cierta libertad, ¿no? Obviamente me quedo con la que más me gusta, es la de la Avenida Canadá. Esa es mi ciclovía preferida, ¿no? Pero por decir, hay ciclovías totalmente improvisadas. Por decir, está la que está en la Avenida 28 de Julio en Pueblo Libre, ¿no? Le han cortado la pista, ¿no? Es decir, este es un tema, pues, que eran 2 carriles, ¿no? Y ahora un carril y medio para carros, que no pueden entrar, pues, 2 carros en un carril y medio, y el otro medio carril es para una bicicleta, lo que me parece totalmente peligroso, ¿no? Y capaz tengo algo que siempre, yo no sé, ¿no? Por 50 mil lo mismo que pasa con los semáforos, ¿no? Es decir, los semáforos peatonales, ¿no? La de Canadá era para mí la mejor, pero por decir, yo nunca he entendido de que tú tienes un semáforo peatonal que esté en verde y tienes los carros que están cortando a la derecha, ¿no? ¿No? Entonces siempre mi pregunta era, oye, pucha, que estos que han hecho ese tema, en ninguna parte del mundo existe eso, ¿no? Sí, los semáforos peatonales están a un cuarto de cuadra para que los carros volteen y el peatón pueda cruzar, ¿no? Y lo mismo pasa con el tema de ciclovías. Y capaz yo comienzo con una pregunta en el cual yo diría, como el caso de la avenida 8 de Julio, ¿existe una regulación específica con respecto a las mismas políticas que tienen que tomar los gobiernos locales, ¿no? Para construir una ciclovía, para que no ver este caso que me parece totalmente peligroso, el caso de la avenida 28 de Julio? Su micrófono, arquitecto. Sí, sí. Bueno, justamente de eso estamos hablando, ¿no? De que no existe este manual de diseño de vías urbanas y este manual para tener criterios para poner una ciclovía. El caso de que tú pones ejemplo de 28 de julio, tengo claro cómo se implementa esa ciclovía, en qué momento se implementa esa ciclovía. Lo que buscaba esa ciclovía es básicamente la interconexión de la ciclovía de la avenida Universitaria con la ciclovía de la avenida Arequipa, ¿no? O sea, buscar la interconexión. Se construyó una red de ciclovías en el distrito de Jesús María Lince. Entonces, el concepto de ciclovías lo que busca es la interconexión de ciclovías con red.
no funcionan las ciclovías que van de la nada a la nada. O sea, eso es utópico, tener una ciclovía muy bonita, pero que no va de ningún punto a otro punto, ¿no? De un punto A a un punto B de origen-destino. Un ejemplo claro en San Isidro, por decir, la avenida, la calle Libertadores, se hizo una ciclovía muy bonita, muy hermosa, digna de fotografía, pero lamentablemente cuando tú analizas el proyecto a nivel de planeamiento, no te llevaba de ningún punto a otro punto. O sea, no había continuidad. Así es. Entonces, para que esto funcione, tiene que haber el concepto de redes, que tejer con redes, ¿no? Entonces, la avenida 28 de Julio se identificó en su momento porque primero no hay transporte público. En el caso de Bolívar sí había transporte público, entonces más peligroso era intervenir en Bolívar con respecto a 28 de julio, considerando que 28 de julio es lo que faltó en 28 de julio, creo que es utilizar todo un carril, bajar el tráfico, bajar la velocidad del tráfico, entonces hacer tráfico calmado. Y así hubiera funcionado, no con un carril, no con carriles ajustados, sino todo un carril donde podías compartir el espacio, ¿no? Y era, arquitecto, y era posible agarrar un poco de la berma también. Claro, o sea, sí es posible, lo que pasa es que hay inversión ahí. O ¿Cuánto sea, implica eso, no? entonces, ahora el otro concepto que también se tiene que manejar acá es, tenemos que gestionar la infraestructura bajando la capacidad de la vía que está destinada al vehículo motorizado y destinarla al vehículo no motorizado. O sea, por decir, ahorita en San Juan del Lurigancho acaban de hacer ciclovías en las bermas centrales, quitando área verde. Sin embargo, cuando tú analizas los carriles vehiculares, tienes 3 carriles de ida y 3 carriles de venida. Entonces, es un exceso de infraestructura destinada al vehículo motorizado y más bien estás generando que la berma central tenga menos área verde porque le estás destinando una ciclovía, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos que tener una visión de sostenibilidad, lo que hay que es bajar la capacidad de vehículos motorizados en la vía con vehículos de baja ocupación. Claro, Entonces, para que haya menos ese tránsito. es un concepto que hay que tener bien claro para el diseño y el planeamiento de ciclovías. Bueno, y estamos hablando que esto ya es el futuro, arquitecto, Exacto. O definitivamente. sea, Ya no es irreversible ya. mucha gente reclama que la ciclovía no hay ciclistas, es cierto, tampoco de la noche a la mañana vamos a ver, pero está creciendo el ciclismo y va a crecer mucho más. En la medida en que se genere infraestructura cicloviaria segura, esto va a crecer. Yo le cuento, yo por decirte, yo un trayecto que lo he hecho y es de irme yo vivo en San Borja. Entonces yo me he hecho desde la Universidad Católica hasta San Borja, no yéndome por la Canadá. Como le decía, el único tema donde yo paro asustado es en la ciclovía de 28 de julio, ¿no? Porque estoy mirando los Claro, carros del costado. Pero normalmente luego de ahí la cosa, ¿no? Inclusive hay como, en Lince tienes como 3 ciclovías que la cortan, como 2 o 3 ciclovías que cortan, una de Extentos de Mayo, pero que hay otra más abajo, ¿no? Y luego hay otra por Candamo, por ahí hay tres accesos con ciclovías, ¿no? Que lo llevan a uno por Javier Prado y luego lo orientan a Canadá, ¿no? Las 3 ciclovías, que me parece muy bien pensada. La única que pensaba y luego de ahí la avenida universitaria, que creo que no sé si ya le están dando mantenimiento, pero yo me parece que sí era una idea bastante inteligente y creo que es algo que en el tiempo moderno ya tenemos que nosotros acostumbrarnos, porque esto va a ser el futuro, ¿no? Definitivamente, ¿no? Como tiene Holanda, ¿no? Holanda tiene, ¿cómo se llama esto? Tema es una cultura, ¿no? De ahorita, desde claro, muchos años. Es parte de su ellos, vida. por decir, tienen 30% de movilidad en bicicleta y su proyecto es a que lleguen al 50% de la movilidad en bicicleta. Entonces, ¿qué están haciendo para eso? Trabajar con niños, trabajar con pequeños, trabajar con divisiones menores, para que los pequeños tengan esa cultura ciclista. ¿Cuál es la estrategia acá en Lima? ¿Cuál es lo que nosotros? Primero, un poco copiar ese tema y trabajar con divisiones menores e incentivar, porque nosotros tenemos un riesgo.
Todavía es una pirámide la población ahorita. O sea, la población mayormente es joven. Y esta población joven tranquilamente puede subirse a la bicicleta. Pero ¿qué pasa si esta población joven, y lo que va a pasar, ¿no? Va a empezar a envejecer. Entonces, la tasa de natalidad ya ha empezado a disminuir. Entonces, la pirámide va a convertirse en una pirámide invertida, donde la población joven va a ser mayormente, donde va a ser, la mayoría de población va a ser gente adulta. Esa población adulta va a ser más difícil que se suba a la bicicleta. Entonces, Sí. este es el mejor momento para promover una política de movilidad sostenible basado en la bicicleta. Sí, no, y tienes toda la razón, porque yo cuando voy con la bicicleta me miran los que están ahí, pues dicen que este tío está manejando bicicleta, me quedan mirando, pues, ¿no? Estoy pedaleando y los que me miran son los que están ahí dirigiendo en la Canadá, ¿no? ¿No? Y obviamente dirán, este señor, ¿qué hace aquí manejando bicicleta? ¿No? Pero obviamente que es un ejercicio perfecto, de alguna manera muy completo, ¿no? Y ayuda mucho a la salud. Aquí hay algunas preguntas, arquitecto. A ver, Dice arquitecto, Lima ya es un caos vehicular y con las ciclovías lo que ha resultado es un caos peor y de mucho riesgo porque no existe orden de regulación. Usted lo ha dicho, Lima no tiene espacio para ciclovías porque no se hicieron más vías de varios carriles. Por lo tanto, lo que las ciclovías ha traído como resultado es menor espacio para el transporte público y particulares de vehículos motorizados y un peligro porque no existe un límite físico, por lo que un accidente cualquiera de ambos pudiera ser fatal, ¿no? ¿Alguna opinión, arquitecto? bueno, volvemos al tema, ¿no? O sea, ¿qué cosa es lo que queremos para la ciudad nosotros? O sea, hemos visto que nuestro espacio público es escaso, 16% nomás comparado con otras ciudades en el mundo. Entonces, ese espacio público de 16% que tenemos es de alguna manera exquisito y tenemos que tener las mejores políticas para ese espacio. Entonces, si tenemos una visión global, una visión de sostenibilidad, definitivamente lo que se tiene que priorizar es el transporte masivo. O sea, los corredores segregados como el metropolitano, como el corredor rojo, el corredor azul, esos deberían tener la prioridad y la inversión debería estar orientada a esa infraestructura. Sin embargo, seguimos invirtiendo proyectos de infraestructura para el vehículo particular, donde solamente el 10% se moviliza en vehículos particulares. En colectivos estamos hablando de un 5%, creo que el dato. Entonces, tenemos que tener una cultura donde se oriente básicamente el trabajo de planificación a sistemas masivos y al tema de bicicleta. Respeto la posición del ingeniero que opina, donde dice que las ciclovías han traído más congestión, obviamente porque hay que quitarle el carril a alguien, hay que quitarle el espacio a alguien. Y en este caso se le quita al vehículo motorizado. O sea, creo que lo que debemos de hacer es más coherente para que tengamos una red. Por decir, la ciclovía de la avenida Universitaria llega, de la avenida La Marina, llega hasta Universitaria y no continúa hacia el Callao. Necesitamos que eso crezca. Necesitamos interconectar la red de la Universitaria con la red de la avenida Arequipa con una ciclovía segura, no como la de 28 de julio. Ahora, ojo que yo creo que este es un proceso, porque lo que implica es cambiar cultura también, ¿no? Entonces, y el tema, ahora, obviamente que Lima, a comparación de las ciudades europeas, es una ciudad muy grande, ¿no? Para transportar Europa, ¿no? Las ciudades europeas son pequeñas y manejables, ¿no? Pese que hay un tráfico también terrible. Pero Lima es una ciudad horizontal, totalmente horizontal, y es un poco complicado, pero yo creo que sí es un cambio de cultura, porque de alguna manera, aparte de las redes de ciclovía, yo creo que es la cultura que la gente agarre bicicleta, como pasa en Europa. Pero el tema es, por decirte, San Borja ya tenía sus bicicletas para la gente de su distrito, ¿no? Si tú ibas con tu DNI, ¿no? Y agarrabas una bicicleta, pues no podías salir del distrito, ¿no? Pero yo creo que esa cultura va a tener que haber en todos los distritos en un momento determinado, ¿no? ¿No? Oye, ¿sabes qué? Bueno, Pasa y me transporto y puedo dejar la bicicleta en otro lado, ¿no? Como hay en otros países, ¿no? claro, es una pena que los sistemas de bici pública, que son 100% efectivos, no tengamos acá en Lima, ¿no? San Borja inició con esta cultura
empezó el sistema de bici pública, pero lamentablemente a la fecha eso no funciona. O sea, ¿por qué? Lo que pasa es de que dentro de la evolución de los sistemas de bici pública hay de primera, segunda, tercera, cuarta, y ya se habla de una quinta generación. La primera generación del sistema de bici pública es cuando funciona dentro de un parque. Por decir, dentro de los parques zonales uno presta bicicletas y se mueve dentro. En el caso de San Borja es una bicicleta, es una de segunda generación el sistema de bici pública, que tiene un distrito, tiene estaciones y solamente se presta a los vecinos. Eso, como lo han hecho por administración directa y lo maneja el mismo municipio, no ha tenido una rentabilidad y simplemente el sistema ha colapsado y no se le ha podido dar mantenimiento y no ha podido mejorar. El de tercera generación es lo que tiene Miraflores, que funciona. Obviamente entra la empresa privada. San Isidro tenía las condiciones para que eso funcione y lamentablemente no se ha logrado completar el proyecto porque hubo un cambio de gestión, un cambio de política, y están las estaciones instaladas hace más de 2 años y las 500 bicicletas que debían estar funcionando están en un depósito. En el caso de Miraflores está funcionando este de segunda generación, donde tú tienes las bicicletas y las dejas en diferentes puntos, bajo una membresía. Eventualmente las de cuarta generación son aquellas que tipo con el scooter, tú la puedes dejar en diferentes puntos, no, porque se maneja mediante un GPS, ¿ya? Entonces no necesitas un sitio, un parqueadero. Y eventualmente las de quinta generación lo que buscan es ya la interconexión con sistemas masivos de transporte. Con la misma tarjeta tú puedas desactivar una bicicleta y puedas acceder a un sistema de transporte masivo. A eso tenemos que apuntar, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente claro, totalmente claro. Sí, pues totalmente. Yo creo que lo de San Borja se ahogó dentro del distrito, ¿no? Y date cuenta que normalmente la gente allá, la gente que agarraba la bicicleta era gente que iba por trayectos muy cortos, pero normalmente la gente sí se moviliza en su propia bicicleta, ¿no? Es decir, no agarra bicicleta. Si usted ve el Pentagonita, está llena de bicicletas, la gente va y se moviliza dentro del distrito con su bicicleta. ¿No? Y esto se lo dije una vez a un regidor, ¿no? Así que qué lógica sentido tendría no moverte y era gente que pasaba de tránsito y que no podía acceder a la bicicleta porque no era del distrito, ¿no? Entonces era complicado, ¿no? Y algunos jóvenes que por decirte llegaban, y yo entre ellos estaba mi hija, me acuerdo que agarraba un transporte hasta la avenida Angamos y agarraba una bicicleta para transportarse más rápido a la casa, pero normalmente era un poco complicado. Diego Aliaga nos hace una pregunta. Algunos de los presentes han manejado desde Caraballo a Lima Centro. Muchos de nosotros hacemos esa ruta diariamente. Es cierto que la Tupac Amaru tiene ciclovía, pero esta acaba en Tomás Valle y la universitaria termina en la avenida Metropolitana. ¿Por qué no hay proyectos de ciclovías en Comas, Caraballo, Puente Piedra? Bueno, en el 2005, fecha que, bueno, yo tuve la oportunidad de empezar en este mundo de la bicicleta, también el Banco Mundial impulsó un plan de ciclovías. En ese momento, en 2005, Lima tenía 60 kilómetros de ciclovía y el plan proyectaba 300 kilómetros de ciclovía. De esos 300 kilómetros de ciclovía, se ha logrado construir el 30%, nada más. Entonces son más o menos 100 kilómetros de ciclovía que se construyeron sobre vías metropolitanas. Son iniciativas distritales que no están dentro del plan de ciclovías las que se han ido construyendo. A la fecha, antes de la pandemia, hablábamos de 210 kilómetros de ciclovía. Con la pandemia ha crecido con estas ciclovías temporales y tenemos más o menos 240 kilómetros de ciclovía. El plan del Banco Mundial es bastante ambicioso y habla 1.300 kilómetros de ciclovía, 1.380 kilómetros de ciclovía, y contempla ciclovías en los distritos del norte, Caraballo, Puente Piedra, en los distritos de San Martín de Porres, hacia el sur igual llegas hasta Lurín, Pachacamac. En el este llegas hacia, básicamente, hasta Atevitarte, Santa Anita, entonces, y todo Callao. Entonces, obviamente es un proyecto bien ambicioso, pero cuando empiezas a analizar los números, también
un proyecto de esta magnitud, cuánto cuesta y cómo, en cuánto tiempo lo vas a hacer. Es interesante que todo este costo de estos 1.380 kilómetros de ciclovías de alta calidad, de alta gama, equivaldría a la construcción de 2 kilómetros de la línea del tren. O sea, con 2 kilómetros del tren podríamos construir los 1.380 kilómetros de ciclovías y de alta calidad, de alta gama. Entonces, ahí tenemos que analizar Sí, qué tipo de ciudad queremos. Una ciudad con un claro. metro subterráneo o una ciudad con 1.380 kilómetros de ciclovía. Yo creo que los dos son importantísimos. No podemos decir que uno es más importante que el otro. Creo que el ciudadano Eh, tenga la opción de elegir definitivamente, ¿no? ¿No? no exigimos que la gente desde el norte se venga desde Caraballo todos los días en bicicleta. Para eso necesitamos el transporte masivo. Lima, como tú Claro. decías, es una ciudad muy grande, entonces el transporte masivo es importantísimo. Pero no tenemos que terminar la red de transporte masivo para construir la red de transporte de ciclovías. O sea, tenemos que construir en paralelo. De Y acuerdo. acá en este caso nos estamos olvidando de la red de ciclovías y estamos priorizando el transporte masivo. Y una aclaración, la línea 1 del tren nos demoramos 25 años en hacer. El metropolitano nos demoramos 8 años y todavía incompleto. Recién este año esta gestión va a terminar lo que falta. Y la línea 2, o sea, con suerte va a estar el 2025. Y la línea 3, la línea 4. Entonces, tenemos que trabajar en paralelo. De acuerdo. Muy bien. Ahí, Noé Cuno nos pregunta, hay que tener en cuenta que la avenida Próceres de la Independencia en el distrito de San Juan del Gancho, su sección vial es variable, no es continua. Asimismo, un carril está siendo considerada como vía segregada para el corredor morado. Bajo esa premisa, proponer el carril de la ciclovía en dicha vía generaría conflictos, ya que solo quedaría con un carril para el transporte público. Otras empresas, privado y carga. Habría que tener gráficamente la sección vial de esa vía para poder analizarla y cuestionar más, pero como le digo, en líneas generales, nosotros no se trata de construir una ciclovía de la nada a la nada o proyectos de ciclovías aislados. Tenemos que construir una red. A partir de una red, Claro. recién podemos hablar de que esto va a funcionar, una conectividad de ciclovías, ¿no? En la medida en que tengamos proyectos aislados, va a ser complejo. Obviamente se está creciendo, se está avanzando, pero falta mucho, ¿no? La avenida Arequipa, que era una ciclovía importante, se le ha dado continuidad hacia el sur, digamos, hacia el Arcomar, y ya se conecta con una ciclovía en todo el malecón. Hacia el norte se le ha dado continuidad hacia la avenida Tacna, a prolongación Tacna, hacia la avenida Pizarro, pero falta continuidad que continúe hasta hacia Caraballo con una ciclovía de calidad, que no sean ciclovías angostas, que brinden la seguridad. Entonces, todo eso se tiene que lograr primero a partir de tener este plan, de que se apruebe el plan, porque el plan tampoco ha sido aprobado por la Municipalidad de Lima. No, y sí, sí, lo que usted es totalmente correcto. Y además, yo no sé qué pensar usted, arquitecto, porque en este tema la idea es de que yo creo que este tema al principio, para hasta lograr una cultura de ciclismo vial, yo creo que ese es un tema que no va a ser rentable. Es decir, yo creo que ahí los municipios tendrán por un tiempo como parte de un tema socialmente responsable o con dignificación de la comunidad, ¿no? Creo que van a tener que subsidiar esto por un tiempo, ¿no? Hasta que la gente tome la cultura de tener una bicicleta, ¿no? Y comience, porque a veces los proyectos cuando se hacen dicen, no, tiene que ser rentable en un año, 2 años, que ser totalmente pragmáticos. Pero yo creo que este proyecto, que es vital para las personas, es un nuevo medio de transporte. Creo que ahí sí debería haber una política de Estado para generar toda una cultura al ciclista, una cultura para que la gente diga, oye, ¿sabes qué? Voy a agarrar la bicicleta, aunque sea manejar 2 o 3 kilómetros diarios y para trayectos, que ya 3 kilómetros que manejes o 4 kilómetros es bastante, ¿no? Especialmente para gente ya que somos un poco más mayores, ¿no? ¿Qué nos dice Lincoln Steven Jara Noel?
Muy interesante la implementación de estos proyectos para así poder minimizar los tiempos, ¿no? Esa es la lógica, ¿no? Fernando Verasti, ¿qué nos dice? Las ciclovías tendrán capacidad para soportar a los escolares y estudiantes que regresen a clases presenciales, por ejemplo, en los colegios del centro de Lima y que en su ruta cruzarán el puente Santa Rosa. Saludos, ingeniero Soriano. Y muchas gracias a Fernando Verasti, muchas gracias. Sí, no sé qué tiene alguna opinión usted, arquitecto. Sí, bueno, eh, has tocado dos temas importantes, un poco lo que tú tocaste sobre el costo-beneficio y el tema del ancho de las ciclovías, ¿no? Vamos a tocar los dos temas. El estudio del Banco Mundial, que está al alcance de todas las personas, pueden bajarlo, descargarlo de la página web, o sea, yo les puedo compartir el link. Claramente concluyen algo, el análisis costo-beneficio. Y ahí te demuestra que invertir un sol en ciclovías te va a rentar y va a ser rentable 19 veces. O sea, por invertir un sol tú puedes tener una rentabilidad de 19 soles para la sociedad, para la comunidad, para el espacio público, para la vida, para la salud. O sea, está analizado en el informe que es altamente rentable el uso de la bicicleta en la sociedad. Ahora, pero estamos hablando de ciclovías de calidad. O sea, no estamos hablando de ciclovías como la que tú dices, la 28 de julio, o la que justamente está hablando el colega y dice que definitivamente cuando regresen los universitarios, cuando regresen las academias, cuando regresen los colegios, si estas ciclovías van a soportar este crecimiento. Es decir, yo tengo un hijo de 15 años y mi hijo está convencido de que se va a ir en bicicleta apenas vuelva, porque no quiere subir al transporte público. Entonces, va a pasar eso. Entonces, no podemos tener esas ciclovías donde son estrechas o bidireccionales. Lo que tenemos que generar son ciclovías unidireccionales. Por decir el caso de tanto la avenida Canadá como la avenida Garcilaso, debería de ser un carril por sentido. Porque también hay un lenguaje vial. O sea, el lenguaje vial es de que yo me movilizo a la derecha, a la izquierda, veo que vengan carros por la derecha y de pronto veo un ciclista que viene contrasentido. Está en su ciclovía, está en su derecho, pero el lenguaje vial no está diseñado para que haya estos impactos. Entonces tenemos que ser coherentes, donde todas las ciclovías tienen que tener esa lógica de unidireccionalidad, respeto por los carriles, por la señalética. Entonces, las vías con el regreso de estudiantes y de universitarios, las ciclovías van a colapsar. Ahora, sí, aquí es una pregunta. Esa pregunta que usted está diciendo que es interesante. Yo en la Canadá también pensé, ¿por qué no hicieron en un lado el carril de ida y en otro lado el carril de Claro. regreso? ¿No? Si ya habían hecho y no costaba nada, porque la Canadá es bastante grande, tanto por ida y de vuelta, ¿no? Y creo que hubiese sido recontra práctico probar, como ya que fue un tema experimental, que se probara un semáforo, una serie, hay gente que está ahí guiándote, ¿no? Y que tú educando al transportista y educando al ciclista. Acá hay una pregunta interesante. Si queremos más ciclovías, necesitamos más ciclistas para fundamentar la obra. Pero los atropellos, robos y acosos ha aumentado. ¿Qué se puede hacer para mejorar la seguridad de las calles? A ver, dentro del estudio de lo que es la movilidad basada en la bicicleta, hay dos conceptos fundamentales: la seguridad ciudadana y la seguridad vial. Entonces, van de la mano para que esto sea un éxito. Si nosotros tenemos Lima dividido en 5 zonas, norte, centro, sur, este, oeste, vamos a encontrar zonas que son inseguras por seguridad ciudadana. Esas zonas que son inseguras por seguridad ciudadana definitivamente son poco eficientes implementar en el corto plazo una ciclovía. Yo creo que la estrategia debería estar orientada a implementar ciclovías en las zonas donde hay mayor seguridad ciudadana. Si vamos por partes, por decir, alrededor en el cono norte, alrededor del megaplaza del cono norte, alrededor del mall,
podemos encontrar que existe una saturación de las vías, producto de los mototaxis, producto de los colectivos, producto de las combis. Ahí sería ideal implementar toda una red de ciclovías en torno a estos atractores. Así quitamos espacio a los vehículos de baja ocupación y generamos una red de ciclovías donde tenemos seguridad ciudadana, y eso mismo se replica, digamos, en el sur, en el Mall Atocongo, alrededor, ahí podríamos tener zonas seguras. En el este también, alrededor de Ate Bitarte, tenemos zonas seguras, y empezar a generar estas redes de ciclovías en torno a grandes atractores. Porque si vamos con ciclovías en sitios donde no hay seguridad ciudadana, vamos a tener problemas, y obviamente por más buena infraestructura que tengamos, no va a funcionar. Un ejemplo, les digo, ¿no? Hace años se construyó toda la ciclovía de la avenida Universitaria, y obviamente todavía es peligrosa partes de Universitaria, porque hay fábricas, hay industrias, hay grandes terrenos que están muros ciegos. Entonces es peligroso todavía eso. Ahora, en la medida en que se incremente el ciclismo, definitivamente van a ser más seguras las ciclovías, porque tienes más usuarios. Excelente. Acá hay otra película que es interesante. Daniel León Sedano, voy a juntar sus dos preguntas. Dice, ¿cómo se integran los scooters eléctricos, viaje de pie, y las motos eléctricas, viaje sentado, en la planificación vial? Estos vehículos están autorizados a usar las ciclovías o los puentes peatonales, y los triciclos de carga, heladeros, panaderos, y nos explicó todo ese tema. A ver, hay varios conceptos acá. Primero, según el reglamento del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, está prohibido lo que son las motocicletas eléctricas y las bicicletas que tengan un motor adaptado para que transiten por las ciclovías. Está prohibido. Son vehículos que deberían de tener todo un régimen de placas, y eso todavía no está pasando, hay falta de fiscalización. ¿Qué pasa con las bicicletas eléctricas? Yo utilizo una bicicleta eléctrica, por decir, y me va muy bien. Si antes en una bicicleta normal me podía mover tranquilamente 6 kilómetros, con la bicicleta eléctrica me puedo mover 10 kilómetros sin mayor problema. Entonces, estas bicicletas están permitidas siempre y cuando tengan una velocidad hasta 25 kilómetros por hora. Entonces puede haber una convivencia. Ahora, ¿qué pasa con los panaderos? ¿Qué pasa con todos los heladeros, que son vehículos no motorizados más anchos? Justamente no van a entrar en las ciclovías que se están construyendo porque son angostas. A nivel mundial ya existe un tema de logística urbana con estas bicicletas cargo. Estas bicicletas cargo tienen las dimensiones básicamente de el doble de un heladero a lo largo, el doble de un triciclo, y simplemente funcionan, son eficientes. Más aún con el sistema eléctrico que se les está implementando, son 100% eficientes. Entonces, en muchas ciudades en el mundo, este tema está avanzando. Entonces, acá tenemos que avanzar también con esa lógica de ocupar los espacios racionalmente, no saturarlos, sino darles holgura. Como tú mismo has visto, ¿no? En la Avenida Canadá, lo ideal hubiera sido hacer 2 ciclovías unidireccionales, ¿no? Acá Mirka Ace Villegas nos dice, la ciclovía de la avenida Colonial fue ejecutada por la Municipalidad de Lima, ¿no? Y financiada por el Banco Mundial. Esta ciclovía se conecta con el metropolitano de la Plaza 2 de Mayo y llega hasta la avenida Universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Dentro de los estudios efectuados se ha previsto su ampliación y mejora de conexión. Actualmente presenta una sección de 1 metro. Sí, toda la red de ciclovías que hablamos de Colonial, Universitaria, Tomás Valle, fue construida en algún momento por el Banco Mundial, y es cierto de que esas ciclovías, la idea era atender a la masa laboral de las empresas, de las industrias, de la gran industria. Sin embargo, habían otros factores de seguridad ciudadana, como el que estamos analizando, que es necesario contemplarlo en el diseño.
Estas ciclovías, tengo entendido que le están dando mantenimiento a la Municipalidad de Lima, y en algunos tramos sí tiene 1 metro de ancho, es bastante angosto, pero hay otros tramos que es más ancho. Entonces, creo que hay ciclovías troncales, como Universitaria, que van a tener que mejorar en el futuro, porque la sección vial es demasiado angosta. Colonial tiene un poco más de ancho la sección vial, pero más allá de esto hay que generar otros servicios complementarios, como es la intermodalidad, donde se pueda dejar la bicicleta de manera segura y conectarte con sistemas masivos de transporte, ¿no? Bueno, y aquí ya pasa lo que mencionó la señorita acá, un abrazo a todos los sanmarquinos que hoy día es su aniversario, ¿no? A todos los que estuvieron en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, un abrazo grande, que hoy día están en sus 400 y pico años ¿no? de institución. Bueno, Rocío, y para terminar ya, Rocío Valdivieso nos pregunta, ¿qué institución debería encargarse de realizar el proyecto de red de ciclovías? Comunica el arquitecto, se debería empezar por allí. Eh, Dentro del proyecto del Banco Mundial, también se habla del tema de gestión. Entonces, el tema de la gestión es importante. Si nosotros revisamos la normativa que tenemos, la Autoridad de Transporte Urbano tiene dentro de sus funciones un poco lo que es el planeamiento el planeamiento de la movilidad sostenible. Entonces, cuando hablamos del planeamiento de la movilidad sostenible, implica pues desde las ciclovías hasta lo que es redes de transporte del tren. Después habla de la norma del ATU que promueve la intermodalidad. Entonces, también se debe de incluir ese tema de transporte masivo con las redes de ciclovías. La Ley Orgánica de Municipalidades establece que las municipalidades son competentes en tema de vehículos menores. Entonces, ahí hay cierta contradicción también. Todas las municipalidades todavía siguen siendo competentes en este tema. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan eficiente es una municipalidad para gestionar un proyecto de esta magnitud que estamos hablando? O sea, el proyecto de una red de ciclovías de 1.380 kilómetros para Lima, en mi opinión, es un megaproyecto por el impacto que va a generar. Entonces hay que ver qué tan capacitado y qué tan eficiente es un equipo técnico para manejar con esta visión el proyecto, ¿no? Y obviamente requiere muchos temas técnicos, porque tiene que estar asociado a lo que es el plan MED 2040, tiene que estar asociado a un plan de transporte, tiene que estar asociado a los planes distritales. Entonces, este equipo debería de estar con un horizonte claro a dónde se quiere llegar como ciudad, ¿ya? Y no tener barreras. Sí, arquitecto, y sí, yo ya creo que para cerrar, este, yo creo que nos han quedado muchas ideas claras, ¿no? Es decir, ideas y como, ¿cómo se llama? Que estamos hablando de ciclovías de alta gama, creo que eso ha sido una de las palabras que creo que hay que resaltarlas con fuerza y creo que es algo y que hay el tema de la cultura para tener, de manejar bicicletas que todavía es muy empírica en el país. Y creo que han hablado de la seguridad, y es cierto, ¿no? Pero yo creo que hay un tema que decididamente nos trasciende en esto, pero yo creo que hay que tener un tema, un pensamiento conjunto que todavía en el país todavía a la gente le es difícil conversar, y me refiero a gobiernos locales, ¿no? Es decir, aquí falta un trabajo de integración y de autoridad, ¿no? Que eso un poco lo tenemos un poco dejadito. La pérdida de la seguridad ciudadana es un tema de comunicación, ¿eh? Más que un tema, esto porque el Poder Judicial no habla con el Ejecutivo, es otro tema. Ahí hay un tema en el cual la gente no habla, ¿no? Entonces, y yo creo que ese es un tema que me imagino que el Estado moderno futuro del país va a tener que comenzar a solucionarlo, ¿no? Que se va a tener que comenzar a hablar para que nosotros podamos desarrollar mejor, con mayor tranquilidad, ¿no? Un tema importante, aquí el arquitecto nos va a dar un curso sobre ciclovías, ¿no? De aquí en un momento, y la dejo, querido, para que cierre con la idea usted, arquitecto Javier Flores. Bueno, la idea del curso que se va a dictar es justamente ampliar con mayor profundidad todo lo que se ha podido dar en esta exposición, para que los asistentes puedan tener las herramientas
en el tema de planeamiento y en el tema de diseño. Y más allá del planeamiento y diseño, es la visión que se les pueda dar de ciudad. O sea, ¿qué tipo de ciudad queremos? ¿Qué tipo de ciudad apostamos? ¿Qué tipo de ciudad queremos para nuestros hijos? Porque al final estos son cambios que no lo vamos a lograr en un año, en una gestión municipal, en 2 gestiones municipales. El proyecto del Banco Mundial, por decir, los 1.380 kilómetros, tiene dos enfoques, ¿no?, de planeamiento. Uno, un plan de acción de corto plazo, digamos, un plan ambicioso, y un plan que es más conservador. Entonces, ambos planes son largos. O sea, estamos hablando de 20 años uno y en el otro 30 años. Y en cualquiera de los 2 escenarios, ya sea el de 20 años o el de 30 años, hay que pensar en que más o menos tenemos que construir un promedio en el plan conservador, que estamos hablando de que tenemos que construir alrededor de 38 kilómetros de ciclovía por año. Y en el plan ambicioso, 58 kilómetros de ciclovía por año. Y son ciclovías de alta gama. O sea, entonces son proyectos, megaproyectos que tienen que ser financiados y con cambios estructurales de ciudad. Entonces creo que en el curso vamos a poder compartir estos enfoques y ver hacia dónde, qué instrumentos tenemos para poder lograr estos cambios. Sí, hay un tema muy importante, porque todo curso nos debe dar una competencia, ¿no? Y me imagino que a eso va dirigido el curso, porque por lo que ya se está viendo, pues este tema va a ser un contexto en el que va a generarse empleo, ¿no? Es decir, desde un punto de vista, porque si estamos haciendo de megaproyectos, se ha metido el Banco Mundial, obviamente hay todo un criterio, una filosofía, y va a haber todo un desarrollo, ¿cómo se llama? Consultorías, una serie de cosas que capaz lo que interesa a los colegiados también va a ser esto, ¿no? Y este tema nos da cierto nivel de competencias para calificar en alguno de estas actividades que se va a tener en el futuro, ¿no? En lo cual estamos totalmente invitados. Vamos a pasarles también a los que están interesados este nivel de competencias que logrará cada participante, ¿no? En esta nueva oferta, que se vuelve una oferta laboral sin querer, queriendo ahí, por respecto a lo que sería el manejo de ciclovías. Cada vez más entramos a las competencias finas. Arquitecto, le agradecemos mucho su presencia. Gracias por todo, nos ha ilustrado, nos ha hecho ver un tema nuevo. A veces nos volvemos ajenos a esto, pero cuando vemos que esto es algo que ya es el futuro y la cosa que en el presente todavía nos cuesta administrarlo, no solamente como ciclistas, sino nos queda como profesionales, porque tenemos que meternos en ese tipo de trabajos y competencias, porque somos los que vamos a desarrollar y diseñar esto en el futuro, especialmente aquí en el Colegio de Ingenieros y muchos de los profesionales que están metidos dentro de este criterio. Gracias, arquitecto. Así es, y cuanto más gente esté comprometida con el tema, cuanto más gente entienda este tema, va a ser más fácil que avancemos. O sea, porque ahorita, te digo, no mucha gente entiende y nos cuesta hacerles entender de que qué tan importante es para la ciudad esto, ¿no? Ok. Muchas gracias. Un abrazo grande para todos ustedes. Gracias Justo, por la compañía. César, y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Adiós. Muchas gracias. Gracias a todos nos los estamos asistentes. comunicando. Un abrazo grande y aplausos virtuales para el arquitecto Flores. Hasta luego. Gracias.